Lo que pasa y nos pasa, el país, la sociedad, lo que vivimos y sentimos, de la mano de Gustavo Sampaio, aquí, en El Primero de la Mañana. ¿Qué tal, Gustavo? Buen mediodía de martes, te escuchamos con mucha atención. Buen mediodía para todos ustedes. Claudio, ¿cómo estás? Bien. Recién estaba prestando la atención a tu relato a propósito de lo que viene sucediendo en el país a nivel político, que también afecta claramente lo social, porque es como lo que ocurre un poco en casa, ¿no? Recuerdo cuando éramos chicos, si había alguna discusión entre nuestros padres, se generaba en nosotros un poco de incertidumbre, porque ponía en riesgo la paz del hogar y esto hacía que todos repensáramos la forma en que estábamos trabajando y haciendo cada uno lo suyo y lo propio para que funcionara el hogar como corresponde. Y esto lo traslado a nivel país, ¿no? Creo que allí arriba hay gente que nos gobierna, y cuando digo creo, me pasa esto que tiene que ver un poco con lo que vos decías, si Alberto no puede y si Cristina no quiere, y este nivel de intolerancia tan marcado que yo en lo personal sostengo que viene de hace muchos años. Y quiero referirme un poco a eso, ¿no? Al nivel de intolerancia que existe en la República Argentina desde hace muchos años, que nos ha condicionado a todos, pero que también nos ha puesto en ese lugar donde decir, opinar, contar, hace que luego, no solo en las redes sociales, sino a través del relato entre amigos, familia, nos distanciemos, porque nuestra opinión difiere mucho de la que tiene el otro, y entonces ahí se genera una controversia que nos pone en un lugar donde de verdad no tenemos más ganas de estar. El nivel de intolerancia en la República Argentina es enorme. De hecho, uno lo ve, como decía recién, que está flotando en el aire espeso que se respira en el peronismo desde hace largos meses. Eso, de arriba hacia abajo, provoca todo esto que nos pasa a nosotros. El preguntarnos qué va a pasar después, cómo vamos a seguir, qué vamos a hacer con todo esto que pasa y que nos ocurre a todos, porque en definitiva todos nos vemos involucrados y perjudicados por lo que pasa allí con nuestros, entre comillas, padres, que están peleados entre ellos. Y entonces en cualquier momento se provoca el divorcio y vamos a preguntarnos después qué van a hacer con todos y cada uno de nosotros, a quienes nos van a tomar de rehenes, como sucede en los matrimonios, para ver si mamá tiene la razón o papá es el responsable. Y en ese sentido, entonces vamos tratando de rearmarnos en esta vida que nos propone esto, ¿no? Y yo quiero contarles una experiencia propia que viví hace algunos años, y tiene mucho que ver con todo esto que pasa, porque de hecho se relaciona con mi trabajo, con el que podemos estar o no de acuerdo. Quizás mi manera de hablar y de expresarme a la hora de decir lo que pasa sea crítica al extremo de recibir insultos, como me ha ocurrido muchas veces, al extremo de sentir que no se me permite avanzar por pensar de una determinada manera, y eso nos pone ya en un lugar que nos incomoda y mucho. De hecho, hay un antecedente muy importante en la República Argentina que tiene que ver lo que sucedió con el famoso no de Julio Cobos, allí en el Congreso, donde desató una contienda política de verdad, de proporciones que a todos nos incomodaron, porque lo que había hecho por aquel entonces la presidenta con su vice fue lapidario. Fue correrlo a un costado, ignorarlo, subestimar su opinión, y entonces allí empieza como a profundizarse esta grieta de la que todos somos partes, porque en definitiva unos y otros opinamos de manera distinta y a veces poco aportamos a esto. Incluso me incluyo en todo esto porque, reitero, primero soy crítico con lo mío, con lo que hago. Todo el tiempo lo hago. ¿Está bien lo que estoy haciendo? Me escucho, me releo y entonces me pregunto, ¿está bien? Soy muy crítico de lo mío y eso me permite y me habilita a ser críticos con el resto, con unos y con otros, porque no es lo que nos pasa a todos, no tiene que ver exclusivamente con lo que sucede con este gobierno. Esto data de hace muchos años. Hace muchos años que viene ocurriendo esto. Y entonces uno hasta siente que esta página de la historia ya la leyó en otras ocasiones. Ya estuvimos muy mal en la República Argentina y nada de todo lo que nos ocurrió nos sirvió lo suficiente como para darnos cuenta que no ese es el camino por el que tenemos que ir.
Entonces, recordé una experiencia de hace muchos años. Yo estaba haciendo el mismo programa, Amanecer Informados, en diferentes radios del país. Este programa se retransmitía a otros lugares. Yo soy papá, tengo hijos, y uno de ellos, el varón, en este caso, el único hijo varón que tengo, él trabajaba como pública, como relacionista pública, en un boliche bailable aquí en Buenos Aires, y fue contratado para trasladarse en temporada a Mar del Plata, para cumplir su función en ese espacio, ¿no? Yo me entero después de todo esto que ocurrió, pero en definitiva me alertó, me alteró, me preocupó, y fundamentalmente me hizo repensar esto que decía al principio, ¿no? ¿Qué hacemos con todo esto que nos pasa? Y ocurrió lo siguiente, y lo que digo es tal cual, no voy a agregar ni quitar un punto ni una coma, pero es preocupante el hecho que protagonizó mi hijo estando en la ciudad, entre comillas, feliz. Allí él desempeñaba su función y una noche este boliche se ubicaba ahí en Peralta Ramos y Colón, la avenida Colón, esa avenida que cae y desemboca allí en la costa. Trabajaba en ese boliche y entonces una noche en una cena, mientras compartía una cena con sus amigos y con el dueño de este lugar y algunos otros responsables de ese espacio, el handy que tenían arriba de la mesa sonó. Entonces el dueño toma el handy, escucha del otro lado una voz que le pregunta si trabajaba con él un tal Gustavo Zampayo. Gustavo Zampayo se llama también mi hijo, solo nos cambia el segundo nombre. Él es Gustavo Ezequiel, yo soy Gustavo Adolfo. El responsable del boliche respondió que sí. Entonces le dijo que querían hablar con él, con el dueño. En algún momento que pudiera quería hablar. Corta la comunicación y mi hijo, que escucha ese relato en el handy, le pregunta: ¿pasó algo? No, después vemos, quédate tranquilo. A posterior nos enteramos que la gente que lo había llamado era la gente de REVA. Es un organismo que trabaja en Mar del Plata que hipotéticamente controla por las noches el consumo de alcohol, el ingreso de menores a los boliches y por supuesto también el consumo de drogas. Controles, entre comillas, que se realizaban en ese espacio. Al día siguiente, el dueño del lugar tiene una conversación con mi hijo y me pregunta, textual lo voy a decir: ¿vos tuviste algún problema con alguien del gobierno? No, esto ocurrió, para situarlos a todos en fecha, en el año 2015, 2014-2015. ¿Tuviste algún problema con alguien del gobierno? No, le dice mi hijo, le responde, no, en absoluto. ¿Pero tuviste algún problema con alguna hija de algún funcionario? El pibe mío en ese momento, 18, 20 años. No, para nada, en absoluto. ¿Qué pasó? No, me dicen que me saque de encima a Gustavo Zampayo porque es un problema para este gobierno. No hay que tenerlo allí. Así que hazme el favor, no lo tengas. Mi hijo se preocupó por la situación e inmediatamente él recordó cuál era mi trabajo en ese momento. Yo hacía Amanecer Informados. No me dijo nada en esa instancia y por la noche, la charla que tuvo fue un viernes por la tarde con este señor, por la noche iba a haber una suerte de revisión, de requisa dentro de ese boliche por parte de la gente de REVA. Lo estaban buscando a mi hijo. ¿Cómo termina esta historia? A mi hijo lo encierran en un cuarto, el dueño del boliche le pide que se encierre en un cuarto y que no salga de allí hasta que REVA se vaya. REVA se fue, a mi hijo obviamente no lo detectan en el lugar, y mientras esto ocurre, mi hijo me llama por teléfono, encerrado en el cuarto, y me cuenta. Entonces, dice que le preguntaron, entre otras cosas, este mismo señor, dueño del boliche, cuál era mi función y cuál era el trabajo que hacía la madre de él. Él le responde: mi madre es asistente en una clínica y mi papá es escritor. Nunca dijo cuál era mi trabajo, porque él inmediatamente lo asoció con esta manera mía de decir lo que pasa y nos pasa a todos. Desde un lugar crítico, porque en definitiva a todos nos pasa que cuando estamos en casa,
cuando la vida nos pasa por encima porque la realidad política, social y económica del país nos sacude a todos, cada tanto nos mandamos un insulto. Cada tanto insultamos lo que pasa porque nos está alterando. Acto seguido, mi reacción fue, la recuerdo, de sentirme solo en todo eso y no sabía cómo manejar la situación. No tenía muy claro qué hacer. Lo primero que le dije fue, decime dónde estás, te voy a buscar. No, quédate tranquilo, cuando se vayan hablamos. Se fueron, finalmente no ocurrió nada, pero mi hijo terminó desvinculándose del lugar por miedo. Por miedo a que le pasara algo. Y por supuesto, también él me decía, porque se llega a esta instancia, ¿no? Mi propio hijo me decía, papá, cortala con lo que estás diciendo. Salite de lo que haces, porque vamos a tener un problema. Y eso me retrotrajo en el tiempo. Me llevó a un espacio donde cada tanto agita nuestra memoria con relación a lo que ocurrió allí por la década del 70, donde los militares hicieron un buen manejo de la realidad social y por supuesto muchos de los actores de la realidad social también aportaron para que esto ocurriera. Y entonces yo me replanteé muchas veces esto de seguir y de continuar, por temor, por miedo, porque eso en definitiva es lo que ocurre. Generar sembrar esa semilla en la gente del temor, del miedo, de lo que va a pasar, de lo que pueda ocurrir. De hecho, estuve mucho tiempo desocupado, luego la pandemia, como a muchos, nos terminó afectando aún más, pero en esa instancia yo recorrí varios espacios que tienen que ver con el gobierno. Estuve en diálogo, en reuniones muy importantes con funcionarios de este gobierno, donde había sido convocado para poder hacer diferentes actividades o trabajar en los medios. Eso me fue vedado, no me habilitaron, porque en los antecedentes había algo que tenía que ver con esta manera mía de pensar y de decir en contra a una gestión que en definitiva no acepta que están yendo por un lugar que no es el que corresponde y nos está afectando a todos. Yo creo que está claro que tenemos que bajar un cambio, desde todos los sectores. Está claro que todos tenemos que darnos cuenta de lo que pasa, de lo que nos pasa y también, fundamentalmente, de lo que hacemos para que todo esto nos ocurra. ¿Y qué cosas no hacemos? Porque en definitiva, esto que somos tiene que ver con todo eso que han hecho con nosotros. Y lo que están haciendo con nosotros es esto. Inyectarnos miedo, temor. ¿Qué va a pasar? Porque si se pelean entre ellos, como diría el Martín Fierro, los devoran los de afuera. Y la realidad es que no los están devorando los de afuera, nos están devorando a nosotros, nos están comiendo la cabeza. Y hay que parar la pelota. Hay que parar la pelota. Tenemos que dejarnos de joder con lo que pasa, porque no vamos a ningún lado. Esto nos va a generar un problema mucho mayor. Y creo que es como el cuento de la buena pipa, no va a acabar nunca. No va a acabar nunca. Y si no nos sentamos a repensar el país que queremos, tan violado, por cierto, a la Argentina por muchos actores de la política, me parece que no vamos a llegar a buen puerto. Seguramente nos va a costar mucho cruzar a la otra orilla. Es el lugar al que tenemos que llegar todos para acordar de qué manera podemos seguir trabajando y podemos seguir haciendo cosas para evitar estas otras, porque en definitiva después terminamos todos con esta culpa de mierda, y perdón la expresión, pero es la realidad, no me cabe otra palabra, esa culpa de mierda que nos han sembrado pensando en que nosotros somos responsables de que esto ocurra, porque los que están fueron elegidos por nosotros. Y entonces seguimos pensando como pensamos y seguimos actuando como actuamos, porque no hay margen para otra cosa, porque todos los días hay un hecho que sobresale en la política que está afectando el nivel de vida de la gente, socialmente, económicamente, desde el nivel educativo, desde la salud. Todo está afectado y todo tiene que ver con esta forma que tenemos de, a propósito de todo lo que nos pasó, con este nivel de intolerancia supino que existe y que nos está alterando la vida a todos. Algo deberemos hacer, deberemos repensarnos la vida en algún momento, solo eso. Gustavo, gracias, nos reencontramos la semana próxima, un abrazo. Buenos días.